Recuerdo el día que conocí a Alex como si fuera ayer. Estaba en este pintoresco pequeño café de buceo, ubicado en la esquina, bebiendo el café más barato que ofrecían. Estaba allí tratando de desenredar el revoltijo de pensamientos y planes que dispersaban mi mente. Mientras miraba fijamente las profundidades marrones arremolinadas de mi taza, el timbre sobre la puerta sonó, anunciando su entrada. Era como algo sacado de una escena de película, solo que no había luces dramáticas ni banda sonora, solo el sonido del timbre y la mezcla de café rancio y su loción para después del afeitado llenando el aire. ¿Está este asiento ocupado?, preguntó, señalando la silla frente a mí, con una sonrisa tan encantadora que podría derribarte. Me parece libre, respondí, tratando de mantener una actitud fría, aunque internamente estaba un poco nervioso por su repentina aparición. Empezamos a hablar, y fue como si estuviéramos cortados de la misma tela. Compartimos intereses en toda la basura que amaba, desde ver en exceso la misma serie de televisión de mala calidad hasta acalorados debates sobre la mejor cobertura de pizza, que, para que conste, es la piña. Pelea conmigo en eso. Avancemos un poco, y no solo estábamos pasando el rato, estábamos saliendo. Citas en serio. Sentí que lo conocía de toda la vida, y pronto estábamos discutiendo el matrimonio. Pero ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. Sus padres, bueno, déjame decirte que eran bastante personajes. La primera vez que los conocí, sentí que estaba entrando en la guarida de un león, vestida con un metafórico vestido de carne. Tenían esta peculiar forma de sonreír mientras te evaluaban, como si calcularan si valías la pena su tiempo o no. Entonces, eres la chica por la que Alex no puede dejar de ladrar, comentó su madre en el momento en que entré. Su tono era cualquier cosa menos cálido, mezclado con una corriente subterránea de algo helado. Culpable de los cargos, respondí disparando, con la voz firme, tratando de no mostrar ningún signo de intimidación. Establecieron sus condiciones rápidamente, diciéndonos que teníamos que firmar un acuerdo prenupcial. Ahora, no soy un buscador de oro, y ciertamente no necesito el dinero de nadie, pero la idea no me sentó bien. Sin embargo, acepté, con una condición: si uno de nosotros hace trampa, el tramposo tiene que desembolsar 100.000. La cara de Alex cayó, como si le hubiera abofeteado. Nena, nunca te engañaría, protestó, con los ojos muy abiertos y llenos de sinceridad. Sí, bueno, mi ex dijo lo mismo antes de que lo atrapara con las manos en la masa, respondí, firme en mi condición. Eventualmente, él estuvo de acuerdo, y también lo hicieron sus padres, aunque parecía que se habían tragado limones agrios. Pensamos que ese sería el final, pero estábamos lejos de tener razón. Una noche, Alex y yo estábamos acurrucados en nuestro viejo y desvencijado sofá, una tradición desde que nos mudamos juntos. A pesar de su antigüedad y los resortes que a veces asomaban incómodos, ese sofá se había convertido en nuestro lugar. La televisión parpadeaba de fondo, reproduciendo algún programa olvidado, mientras descansábamos en la comodidad de la compañía del otro, felizmente inconscientes de los desafíos que aún estaban por venir. Pero de todos los que nos rodean. Parecía que cada reunión familiar o reunión informal con amigos inevitablemente volvía a cuando Alex y yo íbamos a comenzar a expandir nuestra familia. Era como si nuestra decisión personal se hubiera convertido de alguna manera en propiedad comunitaria, abierta al debate público y la discusión. En serio, cada vez que vemos a tus padres o a los míos, la conversación va directamente a los niños. Es agotador. Me desahogué una noche mientras estábamos acostados en la cama, mirando al techo. Alex se volvió hacia mí, su expresión era una mezcla de frustración y empatía. Lo sé, nena, lo sé. Es como si pensaran que están siendo útiles, pero es solo presión. Y lo último que quiero es que apresuremos esto porque todos los demás piensan que es el momento, respondió, con la voz suave pero teñida de irritación. La verdad era que estaba asustado, aterrorizado, de verdad. La idea de convertirme en madre, de ser responsable de otra vida cuando algunos días sentía que apenas podía manejar la mía,
era abrumadora. Le confié a Alex mis miedos una noche mientras nos limpiábamos después de una cena particularmente difícil con amigas que acababan de anunciar su propio embarazo. Alex, no estoy seguro de estar listo. ¿Y si no soy bueno en eso? ¿Qué pasa si arruino a nuestro hijo? Admití, mi voz apenas por encima de un susurro mientras restregaba una mancha obstinada en un plato. Alex detuvo sus tareas de secado, dejó la toalla y tomó mis manos en las suyas. Emily, mírame, dijo suavemente. Aprenderemos juntos. Claro, cometeremos errores. Todo el mundo lo hace. Pero seremos geniales porque lo haremos en equipo. No vamos a ser perfectos, pero seremos perfectos el uno para el otro y para nuestro hijo cuando decidamos que es el momento adecuado. Esa conversación pareció fortalecer nuestra determinación. Decidimos tomar las cosas a nuestro propio ritmo, independientemente de las presiones externas. Estábamos decididos a vivir nuestras vidas en nuestros términos, disfrutando cada pequeño momento. Como los domingos perezosos que pasamos en pijama, leyendo libros e ignorando el mundo exterior, o los impulsos espontáneos de medianoche para tomar un helado porque ¿por qué no? Y así, mientras navegábamos por las agitadas aguas de las expectativas y los consejos no solicitados, nos aferramos a nuestros sueños y a los demás, encontrando alegría en nuestros sueños compartidos de algún día visitar Italia, incluso si eso significaba ahorrar cada centavo y recortar lujos, incluso si significaba que los videojuegos sagrados de Alex podrían tener que esperar. El silencio flotaba densamente en el aire, un peso palpable que se asentaba sobre la habitación, aplastando cualquier apariencia del pacífico almuerzo dominical que había imaginado. A medida que las palabras de Judy atravesaban la atmósfera, pude sentir el aguijón de cada golpe, una embestida verbal que me dejó tambaleándome. Mis manos temblaron ligeramente mientras agarraba mi tenedor, mi apetito desapareció por completo. Tienes razón, Judy. Tengo responsabilidades, logré decir, con la voz firme a pesar de la tormenta que se desató dentro de mí. Pero también Alex, y tú también, como madre e invitada en nuestra casa. El respeto va en ambos sentidos. Alex finalmente levantó la vista de su plato, sus ojos se encontraron brevemente con los míos con una expresión que no pude leer del todo, culpa, tal vez, o arrepentimiento. Pareció encogerse un poco ante la mirada de su madre, pero luego, reuniendo una apariencia de coraje, habló. Mamá, Emily tiene razón. Esto no es solo por ella. Estamos juntos en esto, y tus constantes críticas no ayudan. Judy frunció los labios como si estuviera a punto de lanzar otra andanada, pero luego hizo una pausa, tal vez sorprendida por la rara oposición de Alex. Bueno, solo quiero lo mejor para ti, murmuró, su voz perdiendo parte de su veneno anterior. ¿Sabes cómo me preocupo? Lo sé, mamá, respondió Alex, con la voz más firme ahora. Pero preocuparse y atacar son dos cosas diferentes. Estamos haciendo lo mejor que podemos aquí. La comida continuó, un tenso asunto con palabras habladas con moderación y cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. La partida de Judy fue abrupta, con un adiós tieso que prometía más tensión en futuros encuentros. Después de que ella se fue, el silencio persistió, un marcado contraste con la confrontación anterior. Alex y yo despejamos la mesa en silencio, cada movimiento lento y deliberado. Finalmente, mientras estábamos parados junto al fregadero, lavando los platos uno al lado del otro, rompí el silencio. Alex, tenemos que hablar de esto. No puedes seguir así. Tu mamá es demasiado. Lo sé, suspiró, pasándose una mano por el pelo. Lo siento. Debería haberte defendido antes. Es justo, es complicado con mi mamá. Pero nos está lastimando, Alex, dije, con la voz entrecortada por la emoción. No se trata solo de la presión de tener hijos o de cómo manejamos nuestro hogar. Se trata de respeto, apoyo. Necesito saber que estás conmigo, no solo cuando es fácil, sino también cuando es difícil. Cerró el grifo del agua y se secó las manos,
luego se volvió hacia mí completamente, con expresión seria. Tienes razón. Estoy contigo, Emily. Y hablaré con ella. Estableceremos algunos límites. No es justo para ti, y no es saludable para nosotros. La promesa estaba ahí en sus ojos, un compromiso de proteger a nuestra pequeña unidad de las tormentas del exterior. Nos recostamos contra el mostrador, con los hombros tocándonos, encontrando consuelo en el espacio compartido entre nosotros. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos internos y externos, pero mientras estábamos allí, sentí un destello de esperanza. Juntos, tal vez podríamos capear la tormenta. Algo andaba mal. Oh, es solo un chico nuevo en el trabajo. Ha tenido algunos problemas para acomodarse y estoy tratando de ayudarlo, explicó, pero su tono carecía de convicción y evitó mi mirada. Quería creerle, de verdad que sí, pero la duda había plantado sus semillas profundamente dentro de mí. Las frecuentes llamadas secretas, la repentina distancia en su comportamiento, todo era demasiado sospechoso. Nuestra comunicación, una vez abierta y honesta, se había transformado en una serie de respuestas evasivas y excusas apresuradas. Cada vez que sonaba el teléfono, una ola de ansiedad me invadía, dejando un amargo sabor de desconfianza. Al día siguiente, cuando Judy estaba desatando otra diatriba sobre el estado de nuestra sala de estar, aparentemente, los cojines no estaban esponjados según sus estándares, decidí que ya era suficiente. Sus palabras se desvanecieron en un ruido de fondo cuando un plan comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba confrontar a Alex, pero más que eso, necesitaba pruebas. Prueba de que mis miedos eran infundados y estaba dejando que la inseguridad se apoderara de mí, o prueba de que mi instinto tenía razón. Esa noche, después de otra cena fría en la que se intercambiaron palabras con moderación, esperé a que Alex se duchara. Con el corazón latiendo con fuerza, cogí su teléfono. Justo cuando estaba a punto de desbloquearlo, dudé. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que pudiera encontrar? ¿Estaba cruzando una línea? Pero entonces recordé las palabras de Judy, la distancia de Alex, las llamadas secretas. Me armé de valor y procedí. No pasó mucho tiempo. Mensajes, correos electrónicos, evidencia de algo más que llamadas relacionadas con el trabajo. Mi corazón se hundió mientras leía los intercambios con John Work, que no era solo un colega que necesitaba ayuda, sino algo completamente diferente. Una parte de mí se desmoronó al leer esas palabras, el tono cariñoso, los planes que hicieron que nunca me incluyeron. Cuando Alex salió del baño, secándose el cabello con una toalla, me encontró sentado al borde de nuestra cama, con su teléfono en la mano. Emily, ¿qué? Necesitamos hablar, Alex, interrumpí, con la voz sorprendentemente tranquila a pesar de la tormenta que se desató dentro de mí. Sobre John Work. Sobre nosotros. Sobre todo. El enfrentamiento fue largo y doloroso. Alex trató de explicar, de justificar, pero el daño ya estaba hecho. Los dos estábamos llorando, no solo por lo que se había revelado, sino por todo lo que condujo a este momento. La interferencia constante de Judy, nuestra paciencia cada vez menor entre nosotros, los secretos que habían comenzado a acumularse como muros entre nosotros. Mientras hablábamos, quedó claro que no se trataba solo de la desaprobación de Judy o del fracaso de Alex en defenderme. Se trataba de la base misma de nuestro matrimonio. ¿Podríamos reconstruir desde aquí? ¿Quedaba suficiente de nosotros que fuera rescatable? Sentados allí, con todo al descubierto, enfrentamos la pregunta más difícil de todas. ¿Éramos lo suficientemente fuertes como para enfrentar esto juntos, o el asedio de Judy y nuestras propias batallas internas ya nos habían quitado demasiado? Respondería, mi voz hueca. La mentira sabía amarga, pero necesaria. Necesitaba más tiempo, tiempo para descubrir cómo manejar esta traición de una manera que no me dejara completamente destrozado. Cada mañana, mientras Alex se preparaba para el trabajo, su nueva rutina ahora imperdible, me encontraba mirándolo con una mezcla de tristeza y desapego.
Las camisas frescas, el cabello cuidadosamente peinado, el aroma de la colonia, todo parecía un disfraz ahora, un disfraz destinado a deshacerse de su antiguo yo. La transformación fue completa y, con ella, el hombre con el que me casé parecía desvanecerse. Durante el día, cuando estaba en el trabajo, la casa se sentía opresivamente vacía. El silencio era un recordatorio constante de la creciente distancia entre nosotros. Deambulaba por las habitaciones, cada rincón lleno de recuerdos de risas y amor, ahora eclipsados por el engaño que acechaba en las sombras. Las noches en que regresó fueron las más duras. Nos sentábamos uno frente al otro a cenar, charlando un poco que rozaba la superficie de nuestras vidas, pero sin atrevernos a profundizar más. El espacio entre nosotros en la mesa se sentía como un abismo. Sus ojos, una vez tan llenos de calidez cuando se encontraron con los míos, ahora parecían mirar a través de mí, como si yo fuera solo una parte más de su rutina. Sabía que no podría mantener la fachada por mucho más tiempo. El peso del secreto que llevaba era demasiado pesado, el acto demasiado agotador. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar viendo la televisión, una actividad que se había convertido más en llenar el silencio que en disfrutar de la compañía del otro, decidí que era el momento. «Alex, tenemos que hablar», dije abruptamente, apagando la televisión. La habitación se sumió en un repentino silencio que pareció el preludio de una tormenta. Me miró, sobresaltado al principio, luego una expresión cautelosa se asentó en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de mantener su voz ligera, pero pude ver la tensión en la forma en que se sostenía. «Se trata de nosotros», comencé, con la voz firme a pesar de la confusión interior. «Sé de ella, Alex». Las palabras flotaban en el aire, pesadas e irrevocables. Su rostro se puso pálido, el cambio tan marcado que, por un momento, pareció un extraño. Abrió la boca para hablar, luego la cerró, luchando por encontrar palabras. Finalmente, logró un débil, «No sé de qué estás hablando, M». Metí la mano en el cajón a mi lado y saqué el sobre marrón liso. No quería usarlo, en realidad no, pero necesitaba que él supiera que yo lo sabía. «No lo hagas», dije en voz baja mientras lo dejaba en la mesa de café entre nosotros. «Por favor, simplemente no lo hagas». Durante mucho tiempo, no se movió, no habló. Luego, con un suspiro pesado, tomó el sobre, sus movimientos lentos, casi a regañadientes. Mientras revisaba el contenido, vi cómo las emociones se reflejaban en su rostro, conmoción, dolor y, finalmente, resignación. «Lo siento mucho, M», murmuró, con la voz quebrada. «Nunca quise lastimarte». Las palabras tenían la intención de ser una disculpa, tal vez, pero no ofrecían consuelo. «Lo siento», no cambié las imágenes, las palabras, la traición. Ahora estábamos más allá de las simples disculpas. Estábamos en una encrucijada, y el camino que elegimos a continuación definiría el resto de nuestras vidas. Respondí, mi voz uniforme y controlada, ocultando la confusión dentro de mí. Solo una pequeña reunión para celebrar una ocasión tan trascendental. La satisfacción en su rostro era palpable, e hizo que el fuego dentro de mí ardiera aún más. Durante las próximas semanas, planeé la cena de cumpleaños con meticulosa atención al detalle. Se enviaron invitaciones, se reservó el lugar y el menú se seleccionó cuidadosamente al gusto de Judy. Cada aspecto fue diseñado para ser una gran muestra de afecto y generosidad. Pero debajo de la superficie de esta festividad bien organizada había un plan diferente, uno que me guardé para mí. A medida que se acercaba el día de la fiesta, la tensión en nuestra casa se hizo más intensa. Las noches de Alex continuaron, y nuestras interacciones se volvieron aún más tensas y superficiales. A pesar de su traición y la manipulación de Judy, mantuve las apariencias, sabiendo que mis verdaderos sentimientos tenían que permanecer ocultos hasta el momento adecuado. Llegó la noche del cumpleaños de Judy, y todo fue perfecto. El restaurante estaba lujosamente decorado, la comida exquisita y la lista de invitados era un quién es quién del círculo social de Judy.
Ella se deleitó con la atención, brillando bajo la adoración de sus amigos y familiares, sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de estallar. Durante la cena, me excusé con el pretexto de revisar el postre. En la privacidad de la oficina del restaurante, hice una llamada a un número que había almacenado en mi teléfono con un nombre genérico. La voz del otro lado respondió rápidamente. «Todo está en su lugar», dije, mi voz un susurro. «¿Estás listo?» «Absolutamente», fue la respuesta confiada. Solo di la palabra. Al regresar a la mesa, vi cómo Judy se reía y compartía historias con sus invitados. La velada pareció alargarse eternamente, cada minuto transcurría con una lentitud insoportable hasta que llegó el momento de los discursos. Alex se puso de pie primero, sus palabras goteaban con falsa calidez mientras brindaba por su madre. Entonces, fue mi turno. Me paré, vaso en mano, y sonreí a los invitados reunidos. Me gustaría agregar a las hermosas palabras de Alex, comencé, con la voz clara y fuerte. Esta noche no es solo una celebración del 70 cumpleaños de Judy, sino que también es una noche para recordar por muchas razones. La habitación se calmó, todos los ojos puestos en mí. Hice una pausa, reuniendo mi coraje. Porque esta noche marca un nuevo comienzo, continué. Un comienzo que me ve entrando en un futuro que elijo, un futuro sin engaños ni manipulaciones. Un murmullo corrió por la habitación, el rostro de Judy cambió de confusión a alarma cuando me volví hacia ella y Alex. Esta cena, aunque es un gesto de buena voluntad, también es mi despedida. Estoy al tanto de tus planes, Judy, y de tus conversaciones. Lo sé todo. El impacto fue inmediato, sus rostros una mezcla de incredulidad y miedo. Verás, Judy, Alex, no soy solo una esposa simbólica a la que descartar cuando sea conveniente. Merezco respeto y honestidad, ninguno de los cuales he recibido en este matrimonio. Mientras Judy tartamudeaba, tratando de formar una respuesta, dejé mi vaso en el suelo, mis siguientes palabras calladas pero feroces. Considera este mi regalo para ti, la libertad de fingir que somos una familia feliz. A partir de este momento, elijo mi propio camino. Girando sobre mis talones, salí de la habitación, dejando un silencio atónito detrás de mí. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero cuando salí al aire fresco de la noche, sentí que un peso se me levantaba de los hombros. Era libre y estaba lista para enfrentar lo que viniera después. En mi opinión, una que surgió por necesidad en lugar de por rencor. La comprensión de que mi vida, tal como la conocía, había terminado, era muy clara, y sabía que tenía que comenzar de nuevo, en mis propios términos. Cuando entré al apartamento por lo que se sintió como la última vez, el silencio fue abrumador. Era como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, dando testimonio del cambio monumental en mi vida. Me dirigí al dormitorio, mis pasos resonaban en el pasillo vacío, cada uno de los cuales sonaba como un crudo recordatorio de la soledad que me esperaba. Dentro del dormitorio, comencé a empacar una maleta. Cada prenda de vestir, cada artículo personal, se sentía cargado de recuerdos y, sin embargo, sentí una sorprendente oleada de alivio con cada artículo que doblaba. Me estaba recuperando, pieza por pieza, de los escombros de un matrimonio que se había construido con falsas pretensiones y sostenido por mi propia falta de voluntad para ver la verdad. Mientras empacaba, mi mente aceleraba a través de los eventos de la noche. La declaración de Alex y el cruel despido de Judy habían sido un doble golpe brutal, pero de una manera extraña, también me habían dado un regalo, el ímpetu para finalmente romper decisivamente con una situación tóxica. No era la salida que había planeado o esperado, pero de todos modos era una salida y era toda mía. Hice una pausa, sentada en el borde de la cama, con la maleta medio llena a mi lado. El plan que se estaba formando era simple: me iría esta noche, buscaría un hotel y luego mañana comenzaría el proceso de encontrar un nuevo lugar para vivir. Un lugar que era todo mío, libre de las sombras del desdén de Judy y la indiferencia de Alex.
Había algo empoderador en planificar un futuro que solo yo debía moldear. Sentí una determinación dentro de mí que había estado ausente durante demasiado tiempo. Sí, el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí lista para enfrentarlos de frente, sin la muleta de una relación que había hecho más para obstaculizarme que para ayudarme. Finalmente, con la maleta empacada, eché un último vistazo por el apartamento. Estaba lleno de muebles caros, arte y decoraciones, cosas que estaban destinadas a significar éxito y felicidad, pero que ahora se sentían como nada más que accesorios en una obra de la que ya no quería formar parte. Apagué las luces, cerré la puerta detrás de mí y no miré hacia atrás. El aire fresco de la noche era refrescante y mientras caminaba por la calle, maleta en mano, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. El dolor fue por el final de un capítulo en mi vida, por la persona que había sido. Pero la liberación fue para la persona en la que me estaba convirtiendo, la persona que podía valerse por sí misma y que lo haría. La finalidad de la noche se apoderó de mí, no como una ola que buscaba ahogarme, sino como una que me bautizó en una nueva vida. Cuando entré en la noche oscura, no solo me alejaba de un matrimonio fallido, sino que caminaba hacia un nuevo comienzo. Lo sabía y la evidencia que tenía. La habitación quedó en silencio, el aire espeso al darse cuenta de su situación. El rostro de Judy, generalmente tan sereno y autoritario, era ahora una imagen de consternación. Alex me miró por las fotos, su expresión era la de alguien que había sido atrapado en una trampa de su propia creación. Emily, por favor, hablemos de esto, comenzó Alex, con la voz temblorosa. Hizo un movimiento para acercarse a mí, pero retrocedí, manteniéndome firme. No queda nada de qué hablar, dije, con la voz firme. Todo lo que había que decir se mostró anoche y está aquí mismo en estas fotos. Judy, recuperando la compostura, trató de recuperar el control de la situación. Emily, estás exagerando. Podemos resolver esto. Las familias tienen problemas, pero podemos solucionarlos. No pude evitar reírme, un sonido corto y amargo. ¿Trabajar a través de ellos? Judy, anoche, tú y Alex dejaron muy claro que no soy familia. Y después de lo que he descubierto, no querría serlo. Los papeles del divorcio fueron mi declaración de independencia, un símbolo de que ya no estaba atado por su engaño y manipulación. Mientras estaba allí, frente a los dos, sentí desaparecer los últimos vestigios de la vida que había conocido. El dolor y la traición que había sentido ahora fueron reemplazados por una claridad y fuerza que no sabía que poseía. Tienes hasta el final de la semana para que tus abogados respondan a los términos del divorcio, dije, moviéndome hacia la puerta. Todo está detallado en esos documentos. Te sugiero que los leas detenidamente. Cuando me giré para Liv, la voz de Judy, ahora estridente y desesperada, gritó, no puedes irte y esperar que paguemos por todo. ¿Y el dinero? La casa. Me detuve en la puerta, girándome para mirarlos por última vez. Según el acuerdo en los documentos de divorcio, tengo derecho a mi parte de los activos. Y en cuanto a la casa, puedes quedártela. No quiero ser parte de ningún lugar que contenga tal engaño. Salir por esa puerta era como atravesar un portal de una vida a otra. El aire de la madrugada era fresco y fresco, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que había dejado atrás. Caminé hacia mi auto, con una maleta pequeña en la mano, los únicos artículos que me importaba llevar conmigo. Mientras me alejaba, el amanecer comenzó a aparecer en el horizonte, un símbolo del nuevo comienzo que se avecinaba. El camino estaba abierto ante mí, lleno de posibilidades y una nueva libertad. El dolor del pasado todavía estaba allí, un dolor sordo en el fondo, pero se vio ensombrecido por la sensación de empoderamiento y liberación que surgió al tomar el control de mi vida y adentrarme en un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdaderamente mío. La simplicidad de la vida trae su propio tipo de alegría, algo que nunca aprecié realmente cuando me vi atrapado en el torbellino de las maquinaciones de Alex y Judy. Ahora,
las mañanas son mi santuario. Me despierto con el sonido de los pájaros en lugar de discusiones amargas o silencios hirvientes. Lo primero que veo cuando abro los ojos no es un techo agobiado por las inminentes tensiones del día, sino una luz suave y reconfortante que se filtra a través de cortinas transparentes. Paso los fines de semana dando vueltas en mi pequeño jardín, con las manos profundamente en la tierra, plantando semillas que nutro para que cobren vida, algo constructivo y creciente, a diferencia de los lazos destructivos que alguna vez cultivé. Cada planta, desde los tímidos cogollos de lavanda hasta las robustas enredaderas de tomate, se siente como un testimonio de nuevos comienzos, de resiliencia, de crecimiento que exige paciencia y cuidado, reflejando la reconstrucción lenta pero constante de mi propia vida. He llegado a encontrar consuelo en la rutina, del tipo que fomenta la paz en lugar de la previsibilidad utilizada como arma. Mi trabajo es estable, nada espectacular ni abrumador, pero me proporciona lo suficiente para disfrutar de los pequeños lujos de la vida, un libro de la librería local, flores frescas para la mesa de mi cocina, una cena ocasional donde puedo disfrutar de una comida sin el aguijón de la vigilancia o el sabor de agendas ocultas. Los vecinos son amables, asentimientos simples y saludos amistosos sin las invasivas indiscreciones que soporté antes. Respetan mi espacio, y yo aprecio el suyo, un entendimiento mutuo de convivencia sin necesidad de entrometerse. A veces compartimos una pequeña charla sobre la cerca, discutimos los patrones climáticos o intercambiamos consejos de jardinería. Su presencia es un recordatorio amable de que no todas las relaciones necesitan ser profundas para ser significativas, ni requieren energía constante para mantenerse. Y en cuanto al yoga, asisto a clases en un estudio cercano donde nadie conoce mi pasado ni hace preguntas incómodas sobre mi repentina mudanza al vecindario. Me ven como soy ahora, una mujer que a veces se tambalea en su postura del árbol, pero siempre lo intenta de nuevo, al igual que cómo abordo mi vida. Cada sesión termina con un momento de reflexión, un recordatorio para respirar realmente, no solo para sobrevivir, sino para vivir. Entonces, mientras me alejaba de ese chisme, café en mano, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La vieja Emily podría haberse detenido en esa noticia, dejando que interrumpiera su paz. Pero ahora, estaba más preocupado por los problemas más apremiantes de mi existencia pacífica, esas malditas ardillas mirando mis tomates casi maduros y dominando la postura del guerrero sin derrumbarme. Sí, la vida es infinitamente más dulce en este lado del caos, llena no de clímax dramáticos sino de pequeños y hermosos momentos de paz cotidiana. Y en cuanto al resto, los ecos de una vida pasada se desvanecen en un segundo plano, eclipsados por el brillo de mi nueva normalidad. En una bonita parte de la ciudad, aunque nunca fue tan grandioso como algunos de los rascacielos más nuevos que verías apareciendo por todas partes. Era cómodo, un lugar que había crecido para albergar todos los preciosos recuerdos de criar a Emily y navegar a través de los primeros años turbulentos de matrimonio con David. También era el lugar donde ahora estaba parado, sintiéndome completamente desplazado por el giro brusco de los acontecimientos. Hoy había comenzado como cualquier otro martes. Estaba arreglando flores en la sala de estar, tarareando suavemente para mí cuando Alicia, la nueva asistente de David, vino. Ella había estado mucho últimamente, supuestamente por razones relacionadas con el trabajo, pero había comenzado a sospechar lo contrario. Mis sospechas se confirmaron hoy, de pie en la sala de estar con David a mi lado y Alicia, embarazada de 6 meses, visiblemente acomodada en casa. Alicia tuvo el descaro de pedirme que me mudara de mi propio lugar en la cocina porque, aparentemente, yo estaba en su camino cuando tomó el té. Su gesto fue gentil, casi delicado, mientras se tocaba el vientre, pero sus ojos no coincidían con la amabilidad de su acto. Había algo calculador en la forma en que me miraba, un marcado contraste con la supuesta vulnerabilidad de su condición. Fue entonces cuando Alicia hizo un comentario sobre una mujer embarazada que tenía una expresión más amable, casi como si me desafiara a cuestionar sus intenciones o su estado actual. David, para mi incredulidad, la apoyó. Sugirió, con demasiada facilidad,
que podía dormir en el trastero si las cosas en la casa me resultaban demasiado incómodas. La informalidad de sus palabras dolió profundamente. No fue solo la traición de él poniéndose del lado de Alicia, fue el despido indiferente de nuestros años juntos, como si todos nuestros momentos compartidos pudieran guardarse tan fácilmente como una vieja manta. Sintiendo una mezcla de conmoción y entumecimiento, acepté hacerme escasa. Está bien, entonces, dije, más para mí que para ellos, tratando de procesar el rápido desenredado de mi realidad diaria. David, aparentemente aliviado y quizás demasiado ansioso, tomó la mano de Alicia justo frente a mí. Intercambiaron miradas que eran a la vez íntimas y desdeñosas de mi presencia. La visión de ellos juntos, David con su nueva felicidad y Alicia con su mirada soñadora fija en él, borró cualquier melancolía persistente que hubiera sentido. Fue reemplazado por una ira ardiente y hirviente. El tipo de ira que hierve a fuego lento en silencio antes de decidir si extinguirse o quemar todo. Les dije que me iría mañana, agregando tal vez un toque demasiado sarcástico de que tal vez debería quedarme fuera esta noche, considerando que el condominio parecía ser ya el nuevo santuario de Alicia y David. Cuando me fui, las palabras de despedida de David fueron una afirmación alegre de que la casa ahora era suya. Asentí levemente, un gesto más para mí que para su beneficio, un reconocimiento silencioso del fin de una era y el comienzo de algo nuevo para mí. Cuando salí, el aire frío golpeó mi rostro y me permití una pequeña sonrisa de complicidad. A pesar de la aguda punzada de traición, sentí una extraña sensación de liberación. Podría ser una ama de casa de 46 años en la superficie, disfrutando de mis tranquilos cafés y rutinas diarias, pero debajo de eso, era alguien que no había pasado los últimos 20 años sin hacer nada. Mis inversiones, mis incursiones secretas en el mundo de las finanzas, habían sido fructíferas. Tenía planes y recursos de los que no sabían nada. Y mientras caminaba por la calle, lejos del condominio que había sido mi hogar, mi mente comenzó a acelerarse con posibilidades. El futuro era incierto, pero no era ajeno a los desafíos. Después de todo, una vida aparentemente pasada en segundo plano me había preparado bien para momentos como este, emerger, quizás inesperadamente, como el protagonista de mi propia historia. Había una historia de la que no había tenido conocimiento, una maraña de amores y obligaciones pasados. Al conocer la historia de mi padre y su segunda esposa, sentí una mezcla de resentimiento y comprensión. La vida, al parecer, estaba llena de emociones y relaciones complicadas que a menudo permanecían latentes hasta que se agitaban por eventos imprevistos. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, me concentré en los desafíos inmediatos. El traslado a la casa nueva y más pequeña sintió una reducción física y metafórica de la expansión previa de mi vida. El lugar era acogedor, claro, pero era marcadamente diferente de la vida que había conocido. Tenía la intención de ser un paso práctico hacia un estilo de vida más simple y manejable a medida que nos acercábamos a la jubilación, pero la realidad estaba demostrando ser más compleja. Las noches cada vez más frecuentes de David y el persistente olor a alcohol se estaban volviendo demasiado. Las excusas sobre cenas y salidas de fin de semana se acumularon hasta que solo fueron parte del ruido de fondo de nuestra tensa relación. Esta creciente distancia entre nosotros no era lo que había imaginado para nuestros supuestos años dorados. Ahora teníamos camas separadas y había comenzado a pasar la mayoría de las noches en el estudio, que había convertido en mi refugio personal. El espacio emocional y físico entre nosotros se expandió cuando comenzamos el proceso de mudanza. Manejé los anuncios conmovedores porque David nunca tuvo habilidad para esos detalles. Envié cartas diligentemente, comunicándome con la familia de David y nuestros amigos en común. Por mi parte, con mis dos padres desaparecidos y mi contacto con el lado de la familia de mi padre interrumpido debido a mi tensa relación con Alicia, mis comunicaciones fueron breves y directas. Fue inquietante pensar que la hermana que una vez conocí cuando era niña estaba ahora en el centro de la confusión en mi matrimonio. Alicia, 14 años menor que yo, había crecido a la sombra de la compleja dinámica de nuestra familia.
Después del trágico accidente de nuestros padres, intenté mantener cierta apariencia de conexión con ella, pero a medida que pasaban los años, nuestras vidas divergieron drásticamente, lo que nos llevó a esta tumultuosa reunión bajo el mismo techo, ahora como rivales en lugar de hermanos. En mi soledad, a menudo reflexionaba sobre estas ironías y los crueles giros del destino. La pequeña casa de 2 dormitorios, aunque cómoda en su simplicidad, ahora era el escenario del último acto de un drama familiar en curso. Mientras yacía en el estudio convertido en dormitorio, reflexioné sobre mis próximos movimientos. Mis inversiones iban bien y tenía seguridad financiera independientemente de mi matrimonio, lo que me dio cierto consuelo. Sin embargo, la idea de lo que se avecinaba era abrumadora. Navegando por este nuevo capítulo, con sus trasfondos de agravios pasados y lazos familiares sin resolver, supe que tenía que andar con cuidado. La complejidad de mis relaciones con David y Alicia pesaba mucho en mí, pero también sabía que tenía la resiliencia y la inteligencia para manejar lo que pudiera venir. Las noches tranquilas en el estudio me dieron mucho tiempo para planificar, pensar y decidir cómo escribiría las próximas páginas de mi historia. Murmuré algo sobre audacia y límites. El aire en la habitación se espesó con tensión. Estaba claro que la llegada de Alicia no era solo una visita casual, fue una intrusión calculada en la calma que finalmente había logrado cultivar después de años de agitación. Mira, Alicia, comencé, tratando de mantener mi tono firme a pesar de la ira que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Este no es un buen momento. No aprecio que aparezcas sin previo aviso y asumas que puedes quedarte aquí. Alicia se encogió de hombros, su sonrisa seguía sonando en las comisuras de los labios. Vamos, Catherine, no seas así. Han pasado años y, además, pensé que la familia ayudaba a la familia. ¿No es eso lo que siempre predicaste? Sus palabras eran como un alambre de púas, cada sílaba diseñada para provocar. Recordaba muy bien los años de infancia en los que era más sirvienta que hermana. Las innumerables tareas, el control financiero, el abandono emocional, todo mientras Alicia era mimada y mimada. Era irónico como ahora buscaba refugio conmigo, la hermana a la que una vez había despreciado. He ayudado lo suficiente a lo largo de los años, respondí con voz firme. Ya no es mi trabajo proveerte. Necesitas aprender a valerte por ti misma, Alicia. Lo hice cuando tenía tu edad, sin ninguna ayuda. Ella se burló, claramente sin estar preparada para mi rechazo. Bueno, supongo que no debería sorprenderme. Siempre fuiste el frío, ¿verdad? Mamá solía decir. No lo hagas, le corté bruscamente. No la metas en esto. No sabes nada de mi relación con nuestra madre. Alicia hizo una pausa, tal vez dándose cuenta de que había tocado un nervio. Está bien, suspiró, recostándose en el sofá, su actitud cambió ligeramente. Mira, lamento haber irrumpido. Pero honestamente, no sabía a dónde más ir. Las cosas con mi esposo no son geniales, y yo. Solo necesitaba un lugar para pensar, lejos de todo eso. Su voz se suavizó y, por un momento, vi un atisbo de vulnerabilidad. Fue desarmante, pero años de defensas acumuladas no se desmoronaron tan fácilmente. Alicia, no puedo arreglar tu vida por ti. Ahora eres un adulto. Necesitas enfrentar tus propios desafíos, no huir de ellos. Puedo darte un par de noches, pero eso es todo. Necesitas hacer otros arreglos. Ella asintió lentamente, quizás un poco castigada. Está bien, lo entiendo. Gracias, Catherine. Unas cuantas noches para aclarar mi mente y resolveré algo. Cuando se acomodó, no pude evitar sentir una compleja mezcla de emociones. Ciertamente había resentimiento, pero también una simpatía a regañadientes por su difícil situación. Fue un recordatorio de cuán profundamente estaban enredados nuestros pasados y de cómo, a pesar de todo, todavía estábamos inexorablemente unidos como familia.
Mis pensamientos fueron un torbellino mientras consideraba lo que significaba esta reunión inesperada para que ambos avanzáramos. En el momento en que Alicia pronunció esas palabras, fue como si las últimas 2 décadas de agravios reprimidos se hubieran derrumbado a mi alrededor. Mis manos temblaron con un cóctel de conmoción e indignación mientras me paraba allí, viéndola sentarse tan cómodamente en mi espacio, tratándome no como una hermana, sino como una intrusa en mi propia casa. La miré fijamente, las palabras se me enredaron en la garganta. Aquí estaba ella, Alicia, dictando los términos en la casa que había compartido con David, el hogar que habíamos hecho juntos. La ironía de que ella repitiera casi el escenario exacto que me había expulsado de la casa de mi padre hace tantos años no pasó desapercibida para mí. «Sabes, Alicia», comencé, con la voz firme a pesar del caos que se arremolinaba dentro de mí. «Hay un límite en cuanto a cuánto puedo soportar. Y lo has cruzado. Este sigue siendo mi hogar». Ella me miró, su expresión inmutable, esa sonrisa aún sonando en sus labios. «Oh, vamos, Catherine. Solo somos una gran familia feliz aquí, ¿no?». Su tono era burlón y me irritaba más de lo que podía expresar. Mientras luchaba por formar una respuesta, David entró, su sincronización tan impecable como siempre. Su rostro se iluminó al ver a Alicia, pero se oscureció un poco al notar mi presencia y la obvia tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con su voz una mezcla de curiosidad y molestia. «Nada», chirrió Alicia antes de que pudiera hablar. «Solo discutiendo algunos asuntos familiares». David asintió, aparentemente satisfecho con su explicación, y se dio la vuelta para irse. Pero no podía dejar pasar esto, no esta vez. «David», grité, con la voz más firme. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Es a esto a lo que ha llegado nuestro matrimonio? ¿Voy a ser el extraño en mi propia casa? Hubo una pausa pesada, llena de palabras tácitas y emociones sofocadas. Finalmente, David se volvió, su expresión era una mezcla de confusión y actitud defensiva. «Catherine, no es así. Alicia nos necesita ahora mismo». «¿Y qué hay de lo que necesito?», respondí, la frustración y el dolor burbujeaban. «¿Qué pasa con el respeto y la decencia en mi propia casa?». David parecía desconcertado, sus ojos parpadeaban con algo que yo no podía leer del todo, culpa, tal vez, o tal vez simplemente sorpresa por mi asertividad. A Alicia, sin embargo, no pareció importarle. Ella agitó una mano desdeñosa y dijo: «Catherine, no seas tan dramática. No es como si te estuvieran echando». Respiré hondo, centrándome. «No, Alicia, no me echarán. Pero tampoco me van a pasar por encima». Fijé mi mirada en David. «Tenemos que hablar, David. Habla en serio». «Sin Alicia». David asintió, casi imperceptiblemente, y después de un momento de vacilación, estuvo de acuerdo. «Está bien, Catherine. Hablemos». Cuando la cara de Alicia cayó levemente, una pequeña parte de mí sintió un destello de victoria, no por despecho sino por una desesperada necesidad de reconocimiento y respeto. Sabía que esta conversación con David podría no resolverlo todo, pero era un comienzo, una oportunidad para recuperar cierta apariencia de control y quizás, para comenzar a reparar los bordes profundamente deshilachados de nuestro matrimonio. Por el espacio que me proporcionó para pensar y actuar sin su interferencia inmediata. El silencio de la casa, ahora vacío de sus voces, era a la vez inquietante y reconfortante. Era como si las paredes mismas estuvieran respirando hondo, preparándose para el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, mis pasos resonaron, un claro recordatorio del vacío que ahora llenaba mi hogar. La realidad de la partida de David y Alicia, aunque momentáneamente liberadora, también trajo una avalancha de recuerdos, tanto dulces como amargos, que habíamos creado en este espacio. Pero con cada paso, me sentí más decidida a recuperar mi vida e identidad, que habían sido eclipsadas por mi papel como esposa y madre durante tanto tiempo.
Pasé la mañana en la oficina del abogado, discutiendo la logística del divorcio y asegurándome de que mis intereses estuvieran protegidos. El abogado fue comprensivo, pero profesional, describiendo los pasos que tomaríamos para asegurar un acuerdo justo. Su seguridad fue reconfortante, pero la gravedad de terminar formalmente mi matrimonio fue abrumadora. Después de la reunión, regresé a casa, donde la compañía de mudanzas había comenzado a empacar los restos de mi vida pasada. La visión de mis pertenencias personales, algunas de las cuales no había visto en años porque habían sido enterradas bajo el desorden de una vida compartida, siendo guardadas en cajas, se sintió surrealista. Los encargados de la mudanza fueron respetuosos y eficientes, un marcado contraste con el caos de mi vida personal. Cuando encontré el anillo de bodas de David en el fondo de la caja de cartón, mi corazón se hundió. La banda empañada, que alguna vez fue un símbolo de nuestra unión, ahora se sentía como un gran peso. La constatación de que lo había descartado descuidadamente junto con mis libros y cosméticos añadió insulto a la herida. Lo levanté, lo giré en mi mano y sentí un aguijón de traición más agudo de lo que había anticipado. La nota de David y Alicia sobre su viaje y la solicitud de limpiar la casa fue el epítome de su egocentrismo. Sin embargo, también fue un regalo disfrazado. Su ausencia me brindó la oportunidad de tomar decisiones sin enfrentar confrontaciones o manipulaciones inmediatas. Con una nueva sensación de determinación, instruí a los encargados de la mudanza a empacar todo lo que pudieran. Decidí donar gran parte de la ropa y otros artículos personales que ya no me servían ni me traían alegría. Fue un desprendimiento físico y simbólico de mi antigua vida. El resto del día lo pasé en una ráfaga de actividad, organizando y dirigiendo a los encargados de la mudanza, haciendo listas de cosas que hacer y personas con las que contactar. Estaba creando un plan no solo para los próximos días, sino para mi futuro. Cuando se puso el sol, me paré en la sala de estar, ahora casi vacía, y el peso de las emociones del día se asentó. El silencio era profundo, y en ese silencio sentí los primeros verdaderos indicios de libertad. Esta ya no era la casa que había compartido con David, se estaba convirtiendo en mi espacio, un lienzo en blanco sobre el que podía reconstruir mi vida, mi camino. La idea de los días venideros era desalentadora pero estimulante. Había mucho que hacer, y el viaje sin duda sería un desafío. Sin embargo, me sentí equipado para enfrentarlo, reforzado por el conocimiento de que finalmente estaba tomando el control de mi destino. Cuando se mudó, afirmó que solo quería lo mejor para su futuro hijo. De lo que no se dio cuenta fue de que lo había configurado para grabar también audio, una decisión impulsada por una sospecha persistente y la necesidad de protegerme. Mientras le explicaba esto a David, hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado y profundo que decía mucho. Darse cuenta de que había estado un paso por delante, preparándome para este momento, debe haber sido una píldora amarga para que él la tragara. Yo. No puedo creer que hagas eso, finalmente balbuceó David, su voz era una mezcla de incredulidad y miedo. Créelo, David, dije con calma. Tenía que protegerme. Tú y Alicia tomaron decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Ya no soy tu plan alternativo, tu red de seguridad. Elegiste un camino diferente y es hora de que lo recorras, sin mí. David estaba nervioso, con la voz entrecortada mientras intentaba salvar la situación. Catherine, por favor, piensa en esto. Podemos arreglarlo. Podemos ir a consejería, ¿podemos? Lo corté, firme y decidido. Es demasiado tarde para eso, David. Ya tomé mi decisión. Tienes que aceptarlo. En cuanto a la casa, siempre fue mía para hacer lo que mejor me pareciera. Tú no contribuiste económicamente y Alicia ciertamente no. He sido más que justa al guardar tus pertenencias. Puedes recogerlos cuando quieras. Hubo una larga pausa y luego David soltó un largo suspiro derrotado. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de todos los años que pasamos juntos? Esos años se basaron en una confianza que rompiste, respondí. Aprecié esos años,
David, pero están en el pasado. Ahora, necesito pensar en mi futuro. Y ese futuro ya no te incluye a ti. David no dijo nada durante unos momentos y casi podía escuchar su mente acelerándose, tratando de pensar en algo que decir, alguna forma de reparar la brecha infranqueable que se había formado entre nosotros. Finalmente, susurró, casi inaudiblemente, «Lo siento, Catherine». «Lo sé», respondí, más suave esta vez. «Adiós, David». Colgué antes de que pudiera responder. Una mezcla de alivio y tristeza se apoderó de mí. Miré alrededor de mi nuevo apartamento, el pequeño espacio que ya se sentía más como en casa que la casa grande y vacía que había dejado atrás. Estaba lleno de mis cosas, mis elecciones, mi independencia. Sentí una profunda sensación de paz, sabiendo que finalmente era libre de construir una vida en mis propios términos, libre del engaño y la traición que habían marcado los últimos años de mi matrimonio. El futuro era incierto, sí, pero era mío, y solo mío, darle forma. Cuando volví a mi libro, con el teléfono a mi lado en silencio, me sentí lista para enfrentar lo que viniera después. Alicia y David tomaron sus decisiones y ahora enfrentan las consecuencias. No tengo la obligación de amortiguar las consecuencias para ninguno de ellos. «Parece que estás mal informado», le dije con calma por teléfono. «No soy responsable de las acciones de Alicia, ni soy responsable de su bienestar. Ella eligió traicionarme a mí, a su hermana, al tener una aventura con mi esposo. Simplemente estoy protegiendo mis intereses y buscando lo que se me debe». El pariente hizo una pausa, posiblemente desconcertado por mi firme postura. «Pero ella es familia y está embarazada. No puedes simplemente darle la espalda a la familia». «Eso puede ser», respondí, «pero déjame preguntarte, ¿dónde estaba esta preocupación por la familia cuando Alicia decidió tener una aventura con mi esposo? ¿Dónde estaba su preocupación por mí, su hermana, entonces?» La lealtad familiar parece ser una calle de sentido único en esta situación. Hubo un silencio pesado, del tipo que habla más fuerte que las palabras. Casi podía oír girar los engranajes, quizás dándome cuenta de que su intervención podría no ser tan sencilla como esperaban. «Mira», continué, con la voz inquebrantable, «tengo pruebas de su aventura. Todo ha sido grabado y mi abogado está completamente informado. Sugiero que Alicia y David se preparen en consecuencia. En cuanto a una nueva casa o cualquier forma de compensación de mi parte, eso está fuera de discusión». La llamada terminó poco después. El pariente todavía intentaba argumentar el caso de Alicia, pero yo terminé. Había dicho lo que necesitaba y mi posición era clara. Apagué la grabadora de mi nuevo teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Fue agotador defender constantemente mis decisiones ante personas que no entendían la traición y el dolor que había soportado. Mientras me recostaba, el peso de toda la prueba presionándome, me recordé a mí mismo por qué estaba dando estos pasos. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia y respeto propio. Me habían agraviado profundamente, y aunque el camino que había elegido estaba plagado de confrontaciones y desafíos, también me conducía hacia una nueva vida de autonomía y paz. En los días siguientes, el aluvión de llamadas y mensajes se agotó lentamente. David y Alicia parecían haber aceptado finalmente que no iba a ser influenciada ni intimidada para someterme. Mi abogado me mantuvo informado sobre los procedimientos, y todo avanzaba según lo planeado. Pasé las noches en mi nuevo departamento, disfrutando de la soledad y el espacio para pensar. El dormitorio de una habitación cerca de la Universidad de Amelie se estaba convirtiendo en un hogar lleno de mis cosas, arregladas como a mí me gustaba. Me inscribí en algunos cursos en línea, reavivando viejas pasiones que habían sido enterradas bajo años de compromiso matrimonial. Me estaba redescubriendo a mí misma, y con cada día que pasaba, el dolor y la traición se volvían un poco más distantes, un capítulo de mi vida que se cerraba, dando paso a nuevos comienzos. La súplica de David resonó en la estrecha oficina del abogado, llena del pesado aire de tensión y sueños frustrados.
Me senté frente a ellos, con la mesa llena de documentos legales que explicaban el final de nuestra vida compartida y el comienzo de su complicado futuro. ¿Empezar de nuevo? Hice eco, mi voz teñida de incredulidad. David, después de todo, ¿crees que es así de simple? Mi pregunta era retórica, mezclada con la amargura de la traición, pero con una pizca de lástima por el hombre que una vez amé. No solo traicionaste a una esposa, David. Traicionaste una vida que construimos juntos, pieza por pieza, año tras año. Alicia, todavía tambaleándose por la revelación sobre la paternidad del bebé, se quedó callada, su habitual actitud engreída fue reemplazada por un rostro de conmoción y desesperación. Evitó el contacto visual, su mirada fija en los papeles frente a ella, un marcado contraste con la mujer segura de sí misma que había entrado a mi casa, pensando que podía usurpar mi lugar con impunidad. El rostro de David era una máscara de arrepentimiento y confusión. Yo no sabía lo del bebé. Alicia, ¿por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró cuando se volvió hacia Alicia, buscando respuestas que ella no estaba lista para dar. La voz de Alicia era apenas un susurro. Te lo iba a decir, David. Yo solo pensé que lo resolveríamos juntos. Su explicación fracasó, el vacío resonaba en la habitación ahora fría. Me recosté en mi silla, observando la fachada desmoronada de su alianza. Fue un recordatorio conmovedor de lo rápido que las cosas podrían desmoronarse cuando se basan en el engaño. David, has tomado tus decisiones. Y Alicia, tú has hecho la tuya. Lo que suceda después depende de los dos. En cuanto a empezar de nuevo, mi nuevo comienzo no los incluye a ninguno de los dos. David me miró, dándose cuenta de que la vida que había imaginado con Alicia se le escapaba de las manos. Catherine, realmente lo siento. Fui un tonto y perdí todo lo que realmente importaba. Su disculpa, por sincera que pudiera haber sido, llegó demasiado tarde. Las disculpas no reconstruyen la confianza destrozada, David. No restauran años de vida pasados juntos bajo falsas pretensiones. Me puse de pie, recogiendo mis documentos. Buena suerte a los dos. Lo necesitarás. Cuando salí de la oficina del abogado, el peso de los últimos meses pareció levantarse ligeramente con cada paso. El aire frío del exterior era un bálsamo para la atmósfera acalorada que había dejado atrás. Caminé hacia mi auto, una sensación de cierre me llenaba. Los lazos legales se habían roto y los emocionales rápidamente siguieron su ejemplo. Alejándome, sentí que la finalidad de todo se asentaba. No hubo alegría en el resultado, ni satisfacción en las revelaciones que habían salido a la luz, solo una profunda sensación de alivio de que finalmente había terminado. Ahora, era el momento de reconstruir, de encontrar alegría en la soledad y la libertad que conlleva estar libre del engaño de otra persona. Mi futuro, una vez ligado a las elecciones de los demás, ahora era mío para moldearlo. Mientras conducía, el futuro parecía no solo una posibilidad sino una promesa. Que esto aseguraría su futuro financiero y le daría ventaja en nuestra rivalidad entre hermanos de larga data. Sin embargo, los planes de Alicia se desmoronaron cuando salió a la luz la verdad sobre sus motivos y la realidad financiera de David. Sentada frente a Emily en la cena, sentí una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. Su apoyo y decisión de quedarse conmigo durante esta terrible experiencia significaron el mundo. Mamá, estoy muy orgullosa de cómo manejaste todo. Es como si finalmente recuperaras tu vida, dijo Emily, con los ojos brillantes de admiración y alivio. Lo hice, ¿verdad? Respondí, devolviéndole la sonrisa. Se sintió como un renacimiento, sacudiéndome las cadenas de un matrimonio tóxico y asumiendo un papel creado por mí mismo, no definido por el engaño o la manipulación de otra persona. Emily asintió vigorosamente. Y estoy aquí por ti, todo el camino. No más dejar que la gente se aproveche de nosotros. La conversación cambió a temas más ligeros, pero el peso de lo que Emily había dicho persistió.
Su reconocimiento de mi fortaleza, su apoyo inquebrantable, rejuveneció mi espíritu. Las siguientes semanas fueron una ráfaga de ajustes legales y financieros. Con los verdaderos colores de Alicia y David revelados, y su matrimonio ejecutado apresuradamente bajo pretextos dudosos, su vida juntos comenzó a desmoronarse justo cuando la mía volvía a estar unida. La espiral descendente de David fue lamentable, pero una parte de mí no pudo evitar sentir que era solo una retribución por el dolor que había causado. Sin embargo, el Schadenfreude fue mínimo, eclipsado por el alivio de no tener que lidiar más con su engaño. En cuanto a Alicia, su situación fue un duro recordatorio de cómo la codicia y la envidia pueden envenenar la vida de una persona. Ella había perseguido ilusiones, creyendo que socavar mi felicidad de alguna manera la llevaría a su realización. Ahora, con sus planes frustrados y sus comodidades despojadas, se quedó sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La comunidad, una vez tan enamorada del drama, perdió interés gradualmente a medida que Alicia y David se desvanecieron en el telón de fondo de los chismes locales más apremiantes. La vida siguió adelante, y yo también. Emily y yo nos acercamos más, nuestro vínculo se fortaleció con la adversidad y el triunfo. A menudo discutíamos planes para el futuro, sueños que ahora eran posibles con la nube tóxica de mi relación pasada finalmente disipada. Invertí más tiempo en mis pasatiempos, redescubriendo pasiones que había dejado de lado durante mi matrimonio. Emily, inspirada por mi resiliencia, continuó sus estudios con renovado vigor, decidida a dejar su propia huella en el mundo. En este nuevo capítulo de nuestras vidas, nos enfocamos en construir alegría a partir de las cenizas de las dificultades, abrazando cada día no con la amargura de las traiciones pasadas, sino con la expectativa esperanzadora de nuevos comienzos. Mientras nos sentábamos juntos en nuestra acogedora cocina, planeando un viaje solo para nosotros dos, me di cuenta de que la mayor venganza había sido vivir bien, encontrar la felicidad y amar libremente, lejos de las sombras del pasado. No pude evitar reírme un poco de mí mismo. Allí estaba yo, años después de lo que muchos llamarían la flor de la juventud, sintiendo esas mariposas familiares ante la perspectiva de una cena con un hombre que inesperadamente se había convertido en una figura importante en mi vida después del divorcio. Mientras aplicaba un toque de lápiz labial, mi reflejo mostraba a una mujer transformada, no solo externamente, sino internamente. Las dificultades que había soportado con David y la posterior emancipación de esa relación tóxica me habían convertido en un individuo más fuerte y seguro de sí mismo. La ironía de encontrar una conexión con el exmarido de Alicia no pasó desapercibida para mí. Fue un giro inesperado en mi narrativa, uno que incluso hace unos años nunca hubiera imaginado posible. De hecho, era un hombre decente, sorprendentemente considerado y perspicaz, cualidades que Alicia aparentemente no apreció durante su breve y tumultuoso matrimonio. Quizás fueron estos rasgos los que me atrajeron a él, el marcado contraste con lo que había vivido durante tanto tiempo. Nuestras cenas habían comenzado como reuniones amistosas, dos personas que compartían el vínculo de haber sido agraviadas por la misma mujer, buscando compañía en su desilusión mutua. Sin embargo, con el tiempo, esas reuniones parecían haberse convertido en algo más tierno, más intencional. Esta noche, insinuó querer discutir algo importante, y esa sugerencia por sí sola fue suficiente para enviar una ola de anticipación a través de mí. ¿Podría estar sintiendo el mismo afecto creciente que yo? ¿O estaba leyendo demasiado sobre la amabilidad simple y la compañía agradable de alguien con experiencias compartidas? Revisé mi teléfono nuevamente en busca de nuevos mensajes. Nada todavía. La espera fue insoportable, pero también estimulante. Después de todo lo que había pasado, la idea de abrirme a la posibilidad de una nueva relación era desalentadora pero emocionante. Me puse de pie, respiré hondo y me di una última vuelta en el espejo. ¿Tienes esto, Catherine?, murmuré para mí mismo. Lo que fuera que viniera de la cena de esta noche, estaba listo para ello. Ya no era la mujer que dejaba que sus circunstancias definieran su felicidad. Tenía el control, listo para enfrentar lo que la vida tuviera que ofrecer con un nuevo vigor.
Cuando agarré mi bolso y salí por la puerta, una sensación de libertad me envolvió. Era la libertad de saber que, sin importar lo que se discutiera durante la cena, tenía la fuerza suficiente para aceptarlo, ya fuera que me trajera alegría o decepción. Esta noche no se trataba solo del potencial de un nuevo capítulo romántico, fue una celebración de mi resiliencia, mi capacidad de recuperarme y encontrar satisfacción en una vida que creé en mis propios términos. Contar la historia en primera persona resultó sorprendentemente fascinante. Entonces, mi nombre es Daniela, y quiero compartir con ustedes algunos de los momentos más inusuales y, a veces, impactantes de mi vida. Para empezar, acabo de tener gemelos. Fue una verdadera felicidad, a pesar de todas las vicisitudes que tenía por delante. Mi esposo y yo decidimos organizar una gran fiesta infantil para ellos. En ese momento, Sally, mi hermana, me llama por teléfono, quien, como siempre, comenzó con un anuncio triunfante de que esperaba un regalo de 20 pesos, 000, de mí. Ella siempre supo sorprender con su arrogancia. Ok, iré con mi esposo, un magnate inmobiliario valorado en 1.000 millones, respondo irónicamente, sabiendo cómo esta respuesta toma a Sally por sorpresa. Ella debe haber escuchado de nuestros padres que Bob, mi esposo, era una especie de persona común y corriente. De su tono incrédulo, no pude resistirme y me reí. Luego escuché a Sally discutir, tratando de convencerme de que estaba equivocada. Pero ya dije unilateralmente que nos veríamos mañana y resolveríamos todo personalmente. Después de eso, simplemente colgué. Sally intentó llamarme un par de veces más, pero ignoré sus llamadas, no puedo esperar hasta mañana para ver su cara de arrepentimiento. Yo, Daniela, una ama de casa de 38 años, vivo con mi esposo Bob. Nuestra ama de llaves se ocupa de todas las tareas domésticas, lo que me hace vivir una vida elegante y despreocupada todos los días. Pero pocas personas saben que Bob es mi segundo esposo. Hace 6 años me divorcié de mi primer marido, Henry. Henry era el presidente de la compañía que hacía negocios con la compañía de mis padres. Mi primer matrimonio fue arreglado por mis padres y no tuve voz en él. No tuve suerte con Henry, estaba constantemente ocupado con sus asuntos, trabajaba mucho y casi no aparecía en casa. Cuando vino, solo me disgustaba. Y de repente me llamaron de vuelta a la casa de mis padres. Mi madre me ofreció el divorcio. Era extraño, porque los asuntos de Henry iban cuesta arriba y el divorcio parecía absolutamente inútil. Pero entonces no sabía toda la verdad. Sorprendida, me enteré de que Henry y Sally estaban saliendo en secreto. Sally, que es 10 años más joven que yo y siempre ha sido la favorita de nuestros padres, ahora me parecía la enemiga número 1 en mi propia familia. Ahora solo me quedaba una cosa, alejarme de todo. Después de la dramática escena con mi madre y Sally, me sentí completamente sola en mi propia familia. Pero al mismo tiempo, mi corazón estaba lleno de amargura y resentimiento cuando mi madre, en la que siempre había confiado, me ofreció dar paso a Sally. Tienes que divorciarte pronto, Sally lo quiere, así que dáselo a ella. Las palabras que dijo sonaron en mis oídos como una sentencia. Mi padre solo agregó en voz baja, solo termina el divorcio. Una vez que te divorcies, vete. No podía creer que incluso él, que siempre me pareció un muro de apoyo, me ofreciera simplemente empacar mis cosas y desaparecer de sus vidas. Las lágrimas me nublaron la vista mientras firmaba los papeles de divorcio. Rápidamente empacé mis cosas tan pronto como mis padres me ordenaron y me echaron apresuradamente de la casa. Me quedé en la calle con la maleta en mis manos, me sentí completamente perdida. A partir de ahora, no vas a ser fácil, tómalo como una especie de pensión alimenticia, me lanzaron mis padres a la cara, arrojándome burlonamente un fajo de dinero. Sally y ellos sonrieron, satisfechos consigo mismos, mientras yo estaba de pie en completa confusión. Me di cuenta de que tenía que empezar de nuevo, pero sin experiencia laboral y prácticamente sin ninguna habilidad profesional, estaba en una situación difícil. Al decidir ir al hotel para recoger mis pensamientos,
me di cuenta de que no podía usar la pensión alimenticia de mis padres. El odio y el deseo de venganza ahogaron todo lo demás en mí. Cuando me mudé a una ciudad cercana, visité a un agente de bienes raíces y alquilé un pequeño apartamento para una persona, gracias a algunos de los ahorros que aún tenía. Necesitaba un trabajo para mantenerme. Pero entonces Sally me llamó. ¿No sabías que Henry tiene influencia en todo esto? No importa a dónde vayas, no serás contratado. Sus palabras me golpearon como un trueno en medio del cielo. No entendía cómo podía suceder esto, y mi corazón se llenó de desesperación. Pero no me rendí. Decidí que viviría lejos de todo esto. La ciudad a la que me mudé era pacífica, con el olor de la brisa del mar. Allí me contrataron un pequeño restaurante. Finalmente pude trabajar y vivir allí. Oye, dame un poco de alcohol ahora mismo, me gustaría un poco de comida aquí, dije mientras estaba sentada en el restaurante donde comencé mi nueva vida. Enfurecido, pero la mirada de Bob me detuvo. Apretó suavemente mi mano y sus ojos dijeron, no vale la pena. En ese momento, me di cuenta de que aunque las palabras de mis padres eran crueles, ya no necesitaba su aprobación o apoyo. Bob y yo ya habíamos formado nuestra propia pequeña familia, y eso fue suficiente. Bob y yo nos fuimos de la casa de mis padres sin darnos la vuelta. Ahora que estábamos juntos, sentí que podía enfrentar cualquier desafío. Volvimos a nuestra humilde vida en una pequeña ciudad junto al mar, donde todos nos conocían como una pareja feliz. Bob continuó trabajando en un restaurante local y ahora lo ayudé administrando las finanzas y la base de clientes. Nuestras vidas no estaban llenas de lujo, pero estaban llenas de amor y satisfacción. Aprendí a apreciar las alegrías simples, desayunar juntos, dar largos paseos por la playa y pasar las noches juntos discutiendo nuestros sueños y planes para el futuro. Pasaron varios meses y comencé a notar que muchos en la ciudad me pedían consejo o simplemente apoyo. Mi reputación de cara de comensal se ha transformado en una reputación de amigo y consejero confiable. Fue increíble, teniendo en cuenta mi pasado, cuando me sentía tan inferior y sola. Bob y yo bromeamos a veces sobre el hecho de que nuestro restaurante se había convertido no solo en un lugar para comer, sino en un verdadero centro de la vida social. La gente no solo venía aquí por hamburguesas o pasteles, sino también por la calidez que Bob y yo intentamos crear para todos. A veces, mientras miraba el océano, reflexionaba sobre lo impredecibles que pueden ser los caminos de la vida. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que viviría en una pequeña ciudad costera felizmente casada con un hombre que no es solo mi esposo, sino también mi mejor amigo, probablemente no lo hubiera creído. Pero la vida está llena de sorpresas y a veces resultan ser mucho mejores de lo que uno podría imaginar. En realidad eso es lo que dije. Sally parecía confundida por mis palabras. No pude evitar reírme, y luego Sally se dio cuenta, respondió que no podía estar en lo cierto, porque hablemos de eso personalmente, incluyendo lo que hiciste esa vez. Espera un segundo, Daniela, luego te veré mañana, lo dije unilateralmente y colgué. Sally intentó llamarme varias veces, pero ignoré sus llamadas. Esperaba con ansias el día de mañana, presentando la cara de arrepentimiento de Sally. Me reía a carcajadas. Mi nombre es Daniela, soy una ama de casa de 38 años, vivo con mi esposo, Bob, la ama de llaves hace todo nuestro trabajo doméstico, así que vivo una vida elegante todos los días. Pero la verdad es que Bob es mi segundo esposo. Me divorcié de mi primer marido hace 6 años. Conocí a Bob más tarde, mientras trabajaba en un restaurante, y nos casamos de nuevo. Mis padres arreglaron mi matrimonio con mi primer esposo Henry porque les gustaba. Él era el presidente de la compañía que hacía negocios con la compañía de mis padres. Yo no tenía voz sobre el tema y la decisión de matrimonio se tomó el día después de nuestra reunión organizada. Los matrimonios de conveniencia eran raros en ese momento, pero como la hija mayor esperaba heredar el negocio familiar, no me sorprendió, por lo que nuestro matrimonio no fue nada agradable. Henry, el presidente de una compañía que gana millones al año, casi no llegaba a casa y jugaba a menudo,
incluso cuando llegaba a casa, simplemente me retorcía el disgusto y caminaba directamente a la habitación. Alrededor de este tiempo, de repente me llamaron de regreso a la casa de mis padres. Daniela, deberías divorciarte. ¿Por qué de repente me confundió la súbita propuesta de mi madre? El negocio de Henry floreció, el divorcio ahora no sirve de nada, podría ser que ella me doliera por mi situación, me aferré a esa esperanza, me sorprendió lo que vi a continuación, ¿por qué Henry y Sally están juntos? Sally es mi hermana, 10 años menor que yo, y nuestros padres son muy amados, prácticamente me ignoraron a favor de ella. Tan pronto como entramos en la sala de estar, el ambiente se volvió tenso. Nuestros padres estaban sentados en el sofá, sus miradas estaban llenas de anticipación y desconcierto. Obviamente no esperaban vernos así. La madre fue la primera en romper el silencio. Daniela, pensamos que estabas bromeando cuando hablabas de un marido multimillonario. ¿Por qué estás en trajes tan regulares? Su voz sonaba acusadora, pero también se sentía decepcionada. Mamá, lo más importante no es cómo nos vemos, sino quiénes somos. Bob es dueño de la compañía, pero no creemos que sea necesario gritarlo en cada esquina o usar ropa cara para demostrar nuestro estado, respondí firmemente. Sally se levantó y se acercó a nosotros, su mirada se deslizó de mí hacia Bob y hacia atrás. Pero, ¿por qué entonces todo esto? ¿Por qué jugar este tipo de juegos? Su voz estaba llena de desconcierto y un poco molesta. No son juegos, Sally. Es un intento de mostrar que las apariencias pueden ser engañosas y que las personas no siempre son lo que parecen. Queríamos ver si podían aceptarnos por lo que somos, no por lo que quieren vernos, le expliqué. La respuesta confundió no solo a Sally, sino también a nuestros padres. Bob, levantándose por detrás de mi espalda, agregó, no queremos vivir para el espectáculo. Nuestra vida, nuestras reglas. Y elegimos ser sinceros y fieles a nosotros mismos, independientemente de las opiniones de los demás. La madre se detuvo antes de responder. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Realmente pensamos que casarnos con Henry era una buena fiesta. Pero al ver cómo Bob y tú se apoyan mutuamente y lo felices que son juntos, empiezo a darme cuenta de que tal vez me equivoqué. Sally se sentó de nuevo, claramente pensando en las palabras de Bob y su madre. Las relaciones en nuestra familia siempre han sido difíciles, pero ese momento pareció abrir una nueva página. Esperaba que pudiéramos avanzar con un nuevo entendimiento y respeto mutuo. Pasamos un tiempo más debatiendo el futuro y las posibles vías de reconciliación. A pesar de todos los obstáculos y malentendidos, sentí que ahora, junto a Bob, podía enfrentar cualquier desafío. Nuestra unidad y amor eran nuestra fortaleza y sabía que juntos podíamos superar todo. ¿Ser tan obsesiva? No estamos aquí para resolver los problemas financieros de tu familia o para reconstruir el negocio de tu padre. Venimos a resolver nuestras diferencias familiares, no a sacarte de las deudas, dijo Bob, cuyo tono fue decidido pero tranquilo. Sally se sonrojó y soltó su mano. Estaba bromeando, Bob. No hay que tomarlo todo tan en serio, trató de suavizar la situación, pero en su voz se sintió desilusión y confusión. No es tiempo de bromas, Sally. Su familia está al borde del abismo financiero, y creo que todavía no se da cuenta de la gravedad de la situación, continuó Bob, dirigiéndose ahora a mis padres. Mis padres nos miraban con dudas. Daniela, siempre supimos que eras fuerte e independiente, pero no pensamos que renunciarías a tu herencia. Es tu derecho, mi padre trató de encontrar en mis palabras una trampa. Papá, hablo en serio. No quiero y no dependeré de la condición que construiste. Es más importante para mí vivir con honestidad y dignidad, sin saber que mi bienestar se basa en los fracasos de los demás. Bob y yo hemos hecho nuestras vidas de la manera que creemos conveniente y estamos felices de la manera en que estamos. Traté de hablar con calma, aunque cada palabra me resultaba difícil. Sally rápidamente cambió la mirada de mí a mis padres y viceversa. Pero si renuncias a la herencia, ¿qué pasará con la compañía?
¿Por qué no reconsideras tu decisión? Después de todo, no es solo dinero, es tu historia, tu familia. Trató de crear una ruptura entre Bob y yo. Sally, mi historia es algo que elijo todos los días. Y elijo a Bob, nuestra vida juntos, nuestra independencia de su negocio y su dinero. Bob y yo construimos algo propio, y eso es mucho más importante que cualquier legado. Sentí que mis palabras me llenaban de confianza. Hubo un silencio momentáneo en la habitación, interrumpido solo por el silencioso ruido de la calle fuera de la ventana. Finalmente, la madre respiró hondo y asintió lentamente. Siempre hemos estado orgullosos de ti, Daniela, aunque no siempre lo hayamos demostrado. Respetamos tu decisión, dijo con dificultad, pero en su voz se sintió una sincera humildad. Gracias, mamá. Lo aprecio. Mis palabras fueron simples, pero marcaron un nuevo capítulo en nuestra relación, un capítulo en el que el respeto y la comprensión reemplazaron el resentimiento y la discordia. Y no puedo dejar que sigas actuando así. Tienes que entender tu posición y cómo tus acciones nos afectan a todos, continuó Henry. Su voz era discreta, pero se sentía amenazada. Sally palideció al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sus ojos pasaron rápidamente de Henry a mí y de regreso, como si estuviera buscando apoyo o una posible salida de la situación. Yo, realmente pensé que era cosa del pasado. Me equivoqué, me disculpo, dijo por fin, su voz temblaba. El pasado siempre nos alcanza, Sally, agregó Bob en voz baja, de pie a mi lado. Lo que has hecho no solo afecta a tu familia, sino también a un negocio que soporta muchas vidas. Nuestros padres observaron en silencio esta conversación, con sus rostros expresando conmoción y frustración. Probablemente, por primera vez, se encontraron con un problema tan evidente dentro de la familia que no podían ignorar u ocultar detrás de la cortina de bienestar. Tenemos que cambiar algo, dije, dirigiéndome a todos los presentes. No solo en nuestras relaciones personales, sino también en la forma en que manejamos el negocio. Es necesario introducir prácticas transparentes y justas para restablecer la confianza de todos los participantes. Henry asintió con la cabeza en respuesta, dándose cuenta de que había mucho trabajo por hacer si quería mantener su negocio y sus lazos familiares. Daniela, aprecio tu honestidad y franqueza. Tal vez tú eres la persona que nos ayudará a empezar de cero. Miré a Bob, quien me sonrió en señal de apoyo. La visión de Henry de Sally era menos estricta, pero aún decidida a arreglar las cosas. Sally, tienes que entender que se espera un cambio importante de ti. No solo en la vida personal, sino también en la profesional. Ya no puedes comportarte como antes, dijo Henry, y luego se dirigió a todos. Sugiero comenzar con una reunión familiar donde discutiremos cómo podemos trabajar juntos para mejorar nuestro negocio y reconstruir nuestra relación. Todos estuvieron de acuerdo con su propuesta y el ambiente en la habitación se calmó un poco. Estaba claro que había mucho trabajo por delante, pero también había esperanza de que pudiéramos superar estas dificultades y construir relaciones más saludables y felices en nuestra familia. Pero decidí abordar la situación de manera más racional. Sally, nuestra comunicación y nuestras relaciones deben basarse en la honestidad y el respeto, no en la manipulación y las demandas. Si usted cuenta con el apoyo financiero, debe ser discutido abiertamente, y no en forma de ultimátum, dije, tratando de mantener la calma y la confianza en la voz. Pero Daniela, no es justo. Siempre recibiste más atención y amor de tus padres, y ahora este Bob está a tu lado todo el tiempo, respondió Sally, su voz temblando de emoción. Sally, no se trata de quién está de qué lado. Todos somos adultos y cada uno de nosotros debe ser responsable de sus decisiones y acciones. Mi apoyo siempre ha estado disponible para ti, pero no en la forma en que tratas de obtenerlo. Traté de explicarle que las relaciones en la familia deben ser iguales, pero Sally, Azalea, lo percibió como una negativa a ayudar. No lo entiendes, Daniela. Realmente necesito tu ayuda y me estás rechazando. Sally estaba visiblemente molesta. Su resentimiento hizo que sus palabras fueran más duras.
Sally, estoy dispuesta a ayudarte, pero no de la manera que tú quieres. La ayuda no debe ser unilateral. Debe ser una cooperación mutua, donde todos contribuyan y tengan en cuenta los intereses de los demás. Traté de explicarle que el apoyo no significa el cumplimiento incondicional de sus deseos. Henry, que había estado en silencio hasta ese momento, de repente entró en la conversación. Daniela tiene razón, Sally. No puedes exigirle dinero como si fuera tu derecho legal. Tienes que respetar sus decisiones y sus límites. Pero soy tu hermana. ¿Cómo pueden los dos ser tan violentos? Sally ya estaba llorando y su voz estaba llena de desesperación. Sally, ser familia no significa que tengamos que apoyarte en todo, especialmente si te hace daño a ti o a otros miembros de la familia. Te amamos y es por eso que queremos que aprendas a ser independiente y responsable. Traté de ser lo más suave y comprensiva posible. Me doy cuenta de que es difícil de aceptar, pero realmente creo que es lo mejor para ti. Vamos a buscar otras maneras de cómo podemos ayudarle a mejorar su situación sin una simple transferencia de dinero, sugirió Bob, tratando de encontrar un compromiso. Sally, aunque con dificultad, parecía comenzar a entender nuestra posición. Su mirada se volvió menos combativa y su voz más discreta. Bueno, pensaré en tu propuesta. Tal vez tienes razón, dijo, ya más tranquilo. Todos respiramos aliviados. Estaba claro que el camino hacia el entendimiento mutuo aún era largo, pero se dio el primer paso. Ese día comenzó un nuevo capítulo en nuestra familia, un capítulo en el que el apoyo y la ayuda se basaban en el respeto y el consentimiento mutuo. Que fui el único testigo de su cita secreta. Cuando llegué a casa, mi madre me recibió con una mirada que nunca olvidaré. Ella estaba asustada y al mismo tiempo trató de parecer imperturbable. ¿Estás bien, Daniela? Has vuelto antes de lo que esperaba, dijo, tratando de ocultar su ansiedad. Sí, mamá, hice todo lo que me pediste, respondí, tratando de ocultar mi emoción. Pero en el fondo, estaba desconcertado y sorprendido por lo que vi y escuché. Mi madre se apresuró a cerrar la puerta detrás de mí y regresó a sus asuntos como si nada hubiera pasado. No podía quitarme de la cabeza lo que oí, Sally no es su hijo. Esta es la explicación de muchas cosas, incluido el extraño comportamiento de su padre y su desapego de Sally. Han pasado muchos años desde entonces y he mantenido este secreto en mí mismo sin contárselo a nadie. Pero ahora que Sally estaba pidiendo ayuda y usando el hecho del parentesco como un arma contra mí, sentí que era hora de revelar la verdad. Escuchen, todos, empecé, sintiendo la tensión en la habitación crece. Hay algo que debes saber. Hace muchos años, cuando era joven, me enteré por casualidad. Sally no es realmente la hija de su padre. El silencio que siguió a mis palabras fue sordo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, luego hacia mi madre, que palideció aún más. Eso no puede ser cierto, susurró mamá, pero no había confianza en sus ojos. Lo escuché yo mismo, mamá. Le dijiste eso a ese hombre, cuando el padre y Henry estaban en un viaje de negocios, continué, sintiendo cada palabra pesaba sobre mí. Sally miró a mamá, luego a mí, luego a mamá otra vez. ¿Es eso cierto? Su voz temblaba. Mamá guardó silencio por unos momentos, luego asintió. Sí, es verdad, admitió finalmente. Nunca quise que esto se supiera. Yo no sabía cómo decírtelo, Sally. Henry, que estaba de pie en el fondo escuchando, dio un paso adelante. ¿Por qué? ¿Por qué me lo ocultaste a mí, a todos nosotros? Tenía miedo, dijo la madre, su voz apenas se oía. Tenía miedo de perder su respeto, tenía miedo de destruir a mi familia. El silencio en la habitación estaba lleno de un aire pesado de frustración y dolor. Miré a Sally. Su rostro conmocionado, y sintió una mezcla de compasión y alivio. El alivio de que la verdad finalmente haya salido a la luz y la compasión por una hermana que ha vivido toda su vida sin saber su verdadero origen. Pido perdón a todos ustedes, dijo la madre.
Espero que con el tiempo puedas perdonarme. Miré a todos en la habitación, sintiendo que la última parte de la ilusión de mi infancia sobre la familia finalmente se había desvanecido. Por lo que se ve obligada a pedir ayuda a los servicios sociales. Sigo mi vida con mi esposo Bob y ya tenemos nuestros propios planes y sueños, lejos de mi antigua familia. Mi vida después de romper con mi familia se ha vuelto mucho más tranquila. He aprendido a valorar las verdaderas relaciones basadas en el respeto y el apoyo mutuo, no en la manipulación y la acusación. Bob y yo invertimos en una pequeña empresa que comenzó a generar las primeras ganancias. También nos tomamos el tiempo para viajar y explorar nuevos lugares, algo que nunca podríamos permitirnos al permanecer en la atmósfera tóxica de mi familia. La vida sin vínculos de parentesco no siempre fue fácil, especialmente durante las vacaciones y las celebraciones familiares, cuando hay tantas familias felices alrededor. Pero aprendí a encontrar alegría en las cosas pequeñas y en la compañía de amigos que se convirtieron en una verdadera familia para mí. Un día, mientras caminaba por un nuevo parque cerca de nuestra casa, conocí a un viejo conocido de mi madre. Ella me dijo que mi madre estaba sufriendo mucho por la ruptura de la familia y que a menudo hablaba de mí. Me hizo pensar en la posibilidad de hacer las paces, pero luego recordé todas las mentiras y manipulaciones y decidí que algunas decisiones debían permanecer sin cambios. Le escribí una carta a mi madre explicando por qué debía mantener la distancia, pero también expresé mi amor y esperanza de que ella encontraría su camino a la felicidad sin manipular ni controlar la vida de los demás. Escribir fue un paso hacia la curación interna y la reconciliación con el pasado que siempre será parte de mí. En conclusión, la vida enseña lo que a veces hay que dejar ir para seguir adelante. Y aunque el perdón no llega de inmediato, el tiempo cura, y encontré la paz en el simple reconocimiento de que no todos los lazos familiares pueden o deben mantenerse. De todas las lecciones que he aprendido, la más valiosa es la comprensión de que la verdadera familia no siempre es la familia en la que naciste, sino la que eliges. Disfrutando cada momento de nuestra nueva vida familiar. Bob a menudo se sienta a mi lado hablando sobre sus planes para el futuro de nosotros y nuestro hijo, sobre cómo quiere participar en la crianza de los hijos, no solo como padre, sino como el mejor amigo de nuestro hijo. Sus ojos brillan cuando habla de proyectos escolares, actividades deportivas, incluso la primera pesca, y no puedo evitar sonreír al verlo tan emocionado y feliz. Nuestra nueva casa, donde nos mudamos, resultó ser el lugar perfecto para comenzar una nueva vida. Los vecinos demostraron ser increíblemente amables y receptivos, siempre dispuestos a ayudar o simplemente compartir una buena cena. En esta pequeña ciudad, las personas se cuidan unas a otras, lo que hace que el ambiente sea verdaderamente familiar. Todos los días siento que nuestro bebé crece y me recuerda el milagro que estamos creando con Bob. Le cuento mis esperanzas y sueños para nuestro hijo, lo importante que es para mí que crezca fuerte, saludable y feliz. Bob me apoya en cada palabra y agrega que tiene la intención de proporcionar a nuestro bebé todo lo necesario para que nunca se enfrente a las dificultades por las que tuvimos que pasar. Por las noches, a menudo caminamos por las calles de nuestro vecindario, donde todos nos conocen por su nombre y nos reciben con sonrisas alegres y palabras amables. Esto refuerza mi sentido de confianza de que tomamos la decisión correcta al mudarnos aquí. Me abraza la sensación de gratitud por este rincón pacífico que encontramos para comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas. A veces pienso en mi pasado, en las dificultades que tuve que soportar, pero ahora lo percibo como una experiencia valiosa que me hizo más fuerte y más sabio. Aprendo del pasado, pero vivo el presente y miro hacia el futuro con esperanza y optimismo. Mientras teje estos pequeños calcetines, siento que cada ojal está lleno de amor y cuidado que quiero transmitir a nuestro bebé. Esta simple actividad me trae tanta alegría y paz, confirmando que incluso los momentos más pequeños pueden estar llenos de un gran significado. Daniela, has hecho nuestra casa tan cálida y acogedora, dice Bob, sentado a mi lado en sofá. No puedo esperar a ver a nuestro pequeño correr por estas habitaciones. Y yo también, le respondo, sonriendo a cambio.
Esta será nuestra pequeña aventura y sé que juntos superaremos cualquier desafío. Así es como seguimos construyendo nuestras vidas juntos, todos los días gracias unos a otros por el apoyo, el amor y la fe en lo mejor.